Ya quedó. Ahora sí vamos a dar inicio entonces, hermanas, con el estudio de Romanos. Concluimos el estudio pasado, el capítulo 8, y fue un capítulo bien padre, la verdad. Fue un capítulo muy bonito. O sea, ya de ver... Ay, me están marcando. Nos explican pues toda esta situación donde... ¿Sí me oyen? Sí, ¿verdad? Sí. Pues de que estábamos bien perdidos, ¿no? Estábamos condenados a la muerte y sin embargo acaba y concluye Pablo con esta parte donde dice, sin embargo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y culmina de una manera bien, bien bonita. Vamos, quiero que leamos, hermanitas, antes de empezar un salmo. Vayamos al Salmo 143. 143, ¿ya lo tenemos? No. Me dicen cuando ya Amén. lo tengo. Amén. Dice la Amén. palabra de Dios. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Qué bonito salmo. Aquí menciona algunas de las cosas, hermanitos, que hemos venido estudiando. Y me llama mucho la atención porque el encabezado dice súplica de liberación y dirección. Súplica, ¿por qué? Porque Jesús nos libertó de la muerte en la que andábamos en el pecado. Y dice, y dirección. Y estudiamos entonces que la manera en cómo podemos nosotros vivir como hijos de Dios es a través de vivir en el Espíritu. Y a través de vivir en el Espíritu, entonces, Dios nos dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, todo Él nos lo dice. Por eso esta parte donde dice súplica de liberación y dirección. Ajá, por eso me gustó mucho este salmo y dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Que Dios nos enseñe a hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios, dice el salmista. Y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y con esta parte fue con la que concluimos precisamente el capítulo 8 de Romanos, con la guianza del Espíritu en nuestras vidas y teniendo la guianza del Espíritu y queriendo vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, que decía, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo?
absolutamente nada. Ajá. Entonces, dijimos que vamos a dar ahorita un tiempo por si prepararon algo acerca de, pues, de todo lo que hemos venido estudiando de Romanos. Este espacio que el Paz ya, David había ya pensado, pero pues no se había dado la oportunidad. Pero antes de iniciar el capítulo 9, sí me gustaría como ver el resumen, qué es lo que han tomado para sus vidas. No he entendido porque cada quien entiende en la manera en que Dios habla a nuestras vidas. ¿Qué es lo que toman para sus vidas? ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué hemos aprendido nuevamente? A lo mejor Dios nos vino a refrescar la memoria de algunas cosas y me gustaría escucharlas si alguna tiene algo que haya preparado, me dice. ¿Nadie? Lo mío es muy cortito. Yo ya A lo ver si terminé. te Es escucho. acerca de Romanos 3, 29, 30. ¿Ok? 3, 29, 30. Que dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pues a mí me gustó mucho este punto porque pues aquí nos habla de que pues Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y lo podemos Uh-huh. ver cuando hablabas acerca de Abraham. Abraham Uh-huh. dice que era de Ur de los Caldeos y a pesar de que no era pues todavía del pueblo de Israel, era un gentil, pues Dios lo llamó para, para sus promesas, ¿verdad? Y por eso dice que como Abraham creyó, fue contado como justicia. Y vimos también que a través de eso hay salvación para los gentiles, a través de creer, ¿verdad? Y que la gracia circula a través por Jesús y la fe puesta en Jesús. Algo así compartíamos. Y en Romanos 4, 9, 12 habla sobre que también la salvación es para los de la circuncisión, pero también para los de la incircuncisión. También podemos ver que ahí también, que pues, como lo decía al principio, ¿no? Dios no hace acepción de personas. Pues fue lo único que preparé. Gracias, Del. Sí, aquí, de la parte donde decimos que nos alcanzó la gracia, ¿no? Jesús nos dio esta puerta, esta oportunidad donde la gracia nos alcanza y nosotros pudimos ser salvos a pesar de que no éramos del pueblo judío. Y entonces Pablo viene a decir, bueno, pero ¿qué significa esto, no? ¿Por qué era tan importante el hecho de, pues, del pueblo judío, no? ¿Por qué era importante y menciona esto del pueblo judío? Bueno, Jesús vino de los judíos, del pueblo israelita, ¿no? De Israel. Y decíamos entonces, pero esta gracia nos alcanzó y nos alcanzó a través de ¿qué? De algo que era más importante y más poderoso, que no era solo el obedecer la ley que nos condenaba, sino era el creer en aquel que nos vino a redimir, que era a través del creer en Jesús, el que hizo una obra redentora para poder salvarnos de esa ley y de ese estado que nos condenaba a morir. Y pues sí, es muy, muy importante, pues esta parte, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por eso, pues no tendríamos tal vez esta salvación tan grande, ¿no? ¿Alguien más? Hermanitas, ¿quiere compartir algo? No sabía que teníamos que hacer un resumen, Manta. No me conecté la otra vez.
pero No era resumen, era compartir algo que ustedes quisieran de lo que hemos venido estudiando, que entendieran. ¿Alguien más? ¿No? Sino para dar paso al capítulo 9. Ajá. ¿Nadie? Bueno, pues hemos visto, ¿no? Que, que el creer en Dios o la salvación también creo que nos hablabas que no era por obras, ¿no? Lo habías comentado en los primeros capítulos. Ajá. Bueno, no es que yo lo dijera, es que lo dice la Bueno, palabra. no, bueno, A ver. en el Ajá, estudio. No habías sí. dicho que que no tiene caso de que nosotros hagamos cosas con tal de ganar favor de Dios, ¿no? Porque eso no nos va a llevar a nada. Ajá. Solamente es únicamente por gracia, por la misericordia de Dios. Vimos sobre su justicia, Ujú. que es un acto de obediencia. Bueno, nos hablaste sobre también la ley que revelaba el pecado. La ley que La revela el naturaleza es pecado. pecaminosa. Ujú. Y creo, hablaste también cuando somos bautizados también en Cristo, somos bautizados en su muerte. Hablamos sobre eso también. Ajá, que morimos, ¿no? En el Morimos bautismo morimos. Ujú. y nacemos a una nueva vida. También hablamos sobre el Adán y Cristo, sobre Adán, el primer hombre que pecó Y y nos tuvimos condenó. redención, ajá, y tuvimos redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adán Ajá. espiritual y el Adán carnal. Ujú. Más. Fíjense, es esto que comenta la hermana del bautismo. Así como lo hemos venido estudiando, o sea, pareciera que desde Pablo como que hizo un panorama así muy extenso de, pues, de la obra redentora, ¿no? Y podríamos decir, ay, no, pues es que hacer todo eso, pues toma mucho tiempo. Pero en la realidad, hermanos, o sea, esto pareciera, nosotros lo hemos estudiando a profundidad de lo que ocurre cuando nosotros creemos. Pero es una cosa, hermanos, que sucede en el momento que tú crees. O sea, cuando tú dices, yo creo y acepto a Jesús como mi único salvador. O sea, ¿sí se acuerdan cuando hicimos esa confesión de fe? En el momento que tú crees, o sea, ¡pum!, la obra de todo esto que explica Pablo, de que nuestra vida pasada es borrada, de que somos adoptados, pasamos a ser de la familia de Dios, de que recibimos al Espíritu Santo, todo ocurre en ese instante. O sea, nosotros lo hemos estudiado y pareciera que dices, ay, no inventes, pues son muchas facetas, tengo que pasar muchas cosas. No, todo esto ocurre inmediatamente. ¿Qué pasa cuando está Jesús y están los otros dos hombres crucificados al lado de él? Uno decía, ay, pues tú si dices ser hijo de Dios, ¿por qué no te bajas, no? Y te salvas a ti mismo. Y el otro cree la simple inscripción que tenía arriba la cruz de Cristo, ¿no? Este es el rey de los judíos. Él cree y le dice al otro, tú cállate, o sea, porque ningún mal, nosotros sí merecemos esto porque lo hemos hecho, pero ningún mal ha tenido. Y en ese momento, ¿qué dice Jesús? De cierto digo, que hoy mismo, en este instante, tú vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, la obra redentora, esto que nos explica Pablo, nos ha venido diciendo en 8 capítulos, ocurre en un instante. En un instante. Fíjense,
me compartía Mau, ¿no? Mi esposo decía, es que yo no entiendo cómo si un asesino, ¿no? Si en el último segundo de su vida él se arrepiente, yo no entiendo cómo Dios lo puede salvar. O sea, ¿por qué lo salvaría? ¿No? Que a lo mejor un cristiano que ya vivió, ¿no? 50 años vida de cristiano y bueno, podríamos decir, ay, pues ya tiene un mérito, vivió 50 años siendo cristiano, pero este asesino, un segundo, 2 segundos antes de morirse, él se arrepiente y recibe la redención. Es que, decía Mao, eso no me cabe en la cabeza. Y a veces podemos pensar así, hermanos, pero fíjense cómo por eso Pablo es muy enfático en esta parte de que no es por obras, no es por lo que tú o yo podamos hacer, ya sea en 50 años o en 5 minutos, es por lo que Jesús hace. Porque si en el instante que tú creíste, no sé, tenías 20 años, en ese instante que tú creíste, Jesús transformó tu vida. Jesús borró el historial de tu vida pasada y tus pecados pasados y te dio una nueva oportunidad. Y Él dice que no se vuelve a acordar de eso. Asimismo, un asesino, si Él se arrepintió en ese momento, Jesús lo redime y Jesús igualmente no se vuelve a acordar de su vida pasada y borra sus pecados, porque no es por lo que tú o yo podamos hacer. Por eso es bien enfática esta parte de que no es por obras, sino porque, pues si Jesús lo hace, Él hace las cosas bien y completas. Y vamos a ver ahorita en el capítulo 9, vamos a entrar a una parte, ¿no? Muy controversial a veces, igual que decimos, ay, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, pues porque Dios es Dios. Y dice aquí Pablo, o sea, o tú o ya le vas a decir al alfarero, o sea, te vas a poner al tú por tú con el que te creó. Pues no, o sea, no estamos aquí para opinar. Dios ya tiene un propósito y eso es parte de su soberanía y de que nosotros como hijos de Dios, hermanos, aprendamos esta parte, que nuestro Dios no es un Dios que, que está a nuestro capricho, a lo que nosotros queramos. Es un Dios soberano y debemos entender esa parte de nuestro Dios. Él no está en lo que nosotros queramos y en el momento que lo queramos. No, Él es soberano. ¿Mm? Bien. ¿Ya nadie quiere compartir nada, hermanitos? Hermanita, bendiciones. Bueno, A ver, Angie. en lo personal, me llamó mucho la atención en Romanos 5, en donde dice que somos justificados por la fe. Ajá. Y bueno, que la entrada por la fe, las gracias, la misericordia y el amor de Dios. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? En donde también nos dice que su santidad y la justicia es absoluta y que nada pasa por alto, nada se le escapa a nuestro Dios. Y bueno, que me impactó mucho, dice, bueno, alcancé a notar que la esperanza es un anhelo interno del corazón y la gloria es un lugar hermoso. Ajá. Entonces nosotros debemos de esperar esa gloria y ese lugar, verlo así, ¿no? Como ese lugar hermoso. Y también en lo personal me llamó mucho la atención, algo que como que todavía no lo alcanzo a asimilar muy bien, es el tema anterior que diste, que es la creación gime, ¿sí? Por la manifestación de sus hijos. Ajá. Entonces, en lo personal, eso sí me llamó mucho la atención porque como que en lo personal me he apagado, ¿sí? Pero dice bueno, lo leíamos, que la creación gime. Tristemente, digo, creo que desde la época de Pablo ha existido este tipo de cosas, como las que yo estoy pasando, de decir, ay, pues habrá alguien que lo haga, habrá alguien más que le hable,
o pues si no quieren, pues no les voy a rogar, ¿verdad? Entonces, si caemos, bueno, yo he caído en esa concha, ¿no? De decir, "Pues, no". Pero en lo personal sí me llamó mucho la atención esto, la palabra de Dios que dice que la creación gime, ¿sí? Para que nosotros nos manifestemos, para que nosotros hablemos, para que nosotros les hablemos a los demás, ¿no? Entonces, y también que lo acabas de mencionar, que Dios nos ha dado un espíritu de adopción, ajá, y nos redime. Entonces, creo que nosotros ya hemos sido redimidos, ya hemos sido adoptados, pero también caigo en eso de que, pues, ¿para qué les digo a los demás si no quieren, no lo quieren creer? Y estamos en una lucha de que ya la gente ya está en incredulidad, está en de que, pues, ya veremos, ¿no? O sea, ya no quieren. Y me pasó algo muy chistoso hace 8 días, que dejé de conectarme al estudio de los miércoles por querer ir a orar por una persona enferma, ¿no? Y ya me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué crees que no? La verdad no quiero que vayas a orar a mi casa. O sea, rechazaron la oración. Yo dije, en verdad, en lo personal, estaba yo llorando, porque dije, ¿cómo es posible Ujú. que rechacen la oración? No es a mí, sino a Dios. Y te pones, ahora sí que, digo, a lo mejor está mal que lo diga, pero te pones en el lugar de Dios de decir, todo esto, Señor, te duele que te rechacemos, que te dejemos al último, que no tomemos en cuenta, que no te pidamos tu parecer. Entonces, yo lo puse así de que, así como me duele a mí, le duele a Dios, a él le duele en su corazón de que rechacemos, pues esa bendición, porque era una bendición, yo lo veía así, ¿no? A lo mejor y me estoy echando mis guayabazos, pero yo sentí esa necesidad de ir a orar por esta persona porque está muy Ujú. enferma y no se ha podido componer. Entonces dije, bueno, no es a mí, es a Dios. Y hemos aprendido del pastor que no debemos de andar mendigando a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces eso me recordó y dije, bueno, me quedo con eso, pero sí me duele mi corazón. La verdad, que soy honesta. Y creo que Sí. así como me duele, creo que le duele a la creación, le duele a Dios, en que no hablemos, en que no digamos las cosas. Eso a mí Ujú. me impactó y que creo que ya debo de, de hacer algo, ya debo de despertar de ese letargo en el cual he caído y, y pues seguir hablando a la gente. Y pues he aprendido Sí. que deciden, ¿no? Todos y cada uno decidimos. Y aunque me duela ese rechazo de pues, no aceptar a Cristo, no aceptar una oración, ni modo, seguir adelante. Y hay otros que, pues que sí necesitan la oración, que sí necesitan de Jesús y que a veces pues hasta están clamando porque uno les hable, les diga y nosotros, ay, no, pensando que están bien. Eso es lo que, en lo personal, pues agradecemos a Dios por tu vida y por esta palabra que Dios te reveló así para que Sí. nosotros estemos alertas. Amén. Sí, hermanitos. O sea, de verdad que sí, Dios nos ha tocado a mí igual el estudio pasado, o sea, Dios tocó mi vida y cuando yo estaba estudiando y aún al final del estudio, o sea, de verdad sentía eso de que, o sea, sí es cierto, o sea, ya es tiempo que nos comportemos, que nos manifestemos como los hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues de verdad preocuparnos por nuestro prójimo, ¿no? Sí es cierto, caemos en eso de, ay, pues alguien más lo va a hacer, ¿no? O, ay, pues desde aquí de lejitos oro por tal persona. Y no nos atrevemos a veces a ir y a hablar directamente. No sé por qué ocurre, ¿no? O sea, me ha pasado a mí también, Angie, o sea, y no creo que sea un caso aislado, nos ha pasado alguna vez a alguno de nosotros. Pero la palabra de Dios nos alienta, ¿no? Nos alienta de todas las maneras y, y después de escuchar su palabra y de revelarnos esto, o sea, yo sé que tenemos un nuevo ímpetu y que decimos, no, ya voy a hablar, o sea, ya voy a hablar y no, porque yo no me puedo quedar callada. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros no lo hacemos, Dios va a hacer hablar a las piedras, ¿no? ¿No dice? Pero él se va a manifestar y él va a hablar de todas formas a quien tenga que hablar. Y muchos quizás sí lo van a rechazar,
Algunos tienen hambre y sed, también es cierto. Pero eso lo decidirá Dios y la persona. Pero nuestro deber es hablarlo. Nuestro deber es compartirlo. ¿Qué decía Jonás, no? Él no quería ir a Nínive porque él decía, ay, no, voy a ir a esa tierra, me van a asesinar. Él tenía miedo que lo mataran. Y dice, no, ve y háblales, ¿no? Mi palabra. Y entonces ya después de que se lo traga el pez, de que naufraga, de que le pasan un montón de cosas, va y obedece, decide obedecer y habla. ¿Y qué ocurre? Que Dios los perdona a ese pueblo. Y Jabez se enoja, Jonás se enoja y le dice a Dios, bueno, pues a ti qué, ¿no? O sea, él va a hacer llegar su palabra, hermanos, como la tenga que hacer llegar. Pero si no somos nosotros, o sea, él va a hacer hablar a las piedras. Pero él se va a manifestar de alguna forma y a hablar y a todo mundo, porque dice que su palabra va a ser predicada en todo el mundo. Uh-huh. Ahora, ¿alguien más quiere compartir algo? Aparte que también dice la palabra, ¿no? No te rechazan a ti, sino a mí, ¿no? Entonces, si esta persona rechazó a Angie, pues lo tremendo es que no la está rechazando a ella, ¿no? Está rechazando a Dios, ¿no? Al mismo Dios, ¿no? Que es la palabra de él, ¿no? Eso es lo más tremendo. Claro. Ellos piensan que, no, ya no quiero que vengas. Pues qué lástima, porque pues es sobre todo las bendiciones que llegan a la casa de uno, ¿no? Y esas Claro. personas Ahora, desprecian, ¿no? sí. Ahora no podemos decir, Angie, o sea, yo sé, tu corazón sufre, ¿no? Porque tú dices, esta persona necesita, y sí es cierto, todos necesitamos a Dios, no todos lo reconocen, pero Dios, en su soberanía, Dios Padre, a Dios no se entristece, hermana. O sea, Él es un Dios soberano y Él tiene un propósito en todo. Miren, cuando Él manda a Moisés y le dice, vas a ir a hablar con el faraón, y lo vamos a ver en el capítulo ahorita, en el 9. Le dice, vas a ir a hablar con el faraón. Y dice, yo voy a endurecer su corazón. O sea, no es que Dios dice, tú vas a servir para que tu corazón se endurezca y vayas a perdición. O sea, Dios no estipula eso, no, porque entonces Él se contradeciría cuando Él dice que Él vino al mundo a salvar a todos, en Juan 3:16, ¿no? Porque nos amó, Jesús vino, sino que a veces Él deja que nuestra inclinación natural, ya lo hemos visto en nuestra carne, pues siga su curso. O sea, dicen, voy a endurecer su corazón. No es que Dios le pusiera un corazón duro, es que el faraón ya estaba duro del corazón y simplemente su corazón siguió su curso natural, su intención natural, su parte carnal natural de hombre. Ajá. O sea, no es que Dios diga, tú sí, tú no, sino que su corazón solito, o sea, su tendencia natural siguió, ¿no? Y Dios lo permitió, o sea, ¿por qué? Porque pues tenemos a veces esa tendencia, ya lo hemos visto, a rebelarnos contra Dios, o sea. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el beneficio en los que hemos creído? Que tenemos a alguien que nos ayuda, que tenemos a alguien que nos alienta, que es el Espíritu. Aquel que nos dice, no, tú puedes, tú échale ganas, tú haz esto. Esa es nuestra ventaja. Nuestra ventaja es Cristo en todos los sentidos, de aquellas personas que no lo tienen. Ajá. Pero Dios tiene un propósito en todas las cosas, en todas. Amén. Vamos entonces a iniciar lo que nos dé tiempo, porque igual es muy extenso. Y al siguiente viernes, hermanos, primeramente Dios, ya va a estar el pastor Laguna con nosotros. Entonces vamos a abarcar lo que podamos abarcar. Ajá. Entonces, voy a ir leyendo poco a poquito para no meterme en todo el capítulo de lleno porque está largo. Capítulo 9 dice el encabezado, la elección de Israel. Y aquí la elección de Israel, pues la vamos a
la va a describir Pablo, ¿no? Siendo el pueblo de Dios, Israel, habiendo conocido a Cristo, lo rechazaron y lo crucificaron. Esa fue la elección de Israel. Fíjense qué tremendo. Y vamos a entrar en una parte muy tremenda, ¿no? De todo esto. Y dice del capítulo 9, el 1 y el 2, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, fíjate, ¿cómo terminó el capítulo 8, no? O sea, nos colocó así nos dio un revés y nos hizo poner los ojos en Jesús y en el amor de Jesús. ¿Y a poco no eso nos hizo sentir invencibles? Nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, acabó tremendamente el capítulo 8. Y de repente en el capítulo 9, Pablo, o sea, menciona una gran tristeza, o sea, una gran aflicción, y hasta dice, y de verdad el Espíritu es testimonio de mi tristeza, que tengo continuo dolor. Entonces, ¿por qué Pablo se ha vuelto ahorita, después de mostrarnos y hablarnos del amor de Cristo, se vuelve tan sombrío, ¿no? En esta parte de que está muy triste. Entonces, Pablo siente esto porque él considera que pues el pueblo israelita pues parece estar separado del amor de Dios. O sea, a nosotros nos habló del amor y que si estamos en Cristo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y entonces de repente menciona que está triste. Entonces, está triste y más adelante habla del pueblo de Israel, porque él considera que este pueblo, que él caminó, que tuvo la ley, que en el desierto Dios se manifestó al pueblo de Israel. O sea, a pesar de todas esas cosas, parece que el pueblo de Israel está separado del amor de Dios. ¿Y por qué? Porque Israel, pues, acuérdense que está hablando de en ese tiempo, pues está siendo incrédulo, fue incrédulo, y rechazó a Cristo, al Mesías de Dios. Entonces, y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo utiliza toda afirmación posible para declarar pues su gran tristeza por el pueblo de Israel. Y era algo que realmente le molestaba y continuamente pensaba en eso, y dice que le causaba dolor en su corazón. Ahora dice el versículo del 3 al 5. ¿Cuál era la razón de esta tristeza? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, que en esta parte específicamente, desde que hemos estudiado Romanos, desde el capítulo 1, es la primera vez que Pablo afirma que Cristo es Dios. Es la primera vez que menciona esta afirmación. Ahora dice, deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, esta es una declaración pues del gran amor y tristeza que Pablo sentía pues por los israelitas. Entonces Pablo dice que él mismo estaría dispuesto a ser separado de Jesús, si eso fuera posible, ¿no? Para lograr
que Israel pudiera ser salvo. Y no quiere decir que todo Israel no creía. Había israelitas que ellos aceptaron a Jesús y creyeron a Jesús, y pues también a él les fue contada su salvación por la fe en Jesús. Pero había otros, y lo hemos visto, estudiado desde el 1, que se aferraban a que ellos, siendo el pueblo de Dios y siguiendo y teniendo la ley de Moisés, ya, con eso era suficiente. Y que entonces, por lo tanto, no reconocían que Jesús era el Salvador, que Jesús era Dios encarnado en la tierra. Y por lo tanto, pues no reconocían su obra redentora. O sea, no todos los israelitas, pero sí insistían en esa parte, o sea, en no reconocer la obra redentora de Jesús y en seguir creyendo que por sus obras y guardar sus cultos y sus tradiciones y la ley, ellos ya eran salvos, o sea. Y eso era lo que le causaba, pues, dolor a Pablo, ¿no? Entonces él decía, yo quisiera ser anatema. Y esta actitud, hermanos, ¿no? Tan drástica, es una misma actitud que vimos, por ejemplo, en Moisés. Cuando Moisés baja del monte de hablar con Dios y ve que ya construyeron un becerro de oro y que lo están adorando. Y entonces Moisés en Éxodo capítulo 32, versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, dice Moisés, ¿no? Que has escrito. O sea, esta actitud de Pablo de yo me pongo como anatema, quisiera ser, es esa actitud de Moisés, ¿no? También de por favor, perdónalos, ¿no? Ayúdalos al pueblo, ¿no? Porque en su ignorancia, en su rebelión, pues han pecado contra ti, ¿no? Es esa actitud que Pablo tiene, que por eso dice, ay, yo deseara yo ser anatema, pues para que también se pudiera salvar, pues el pueblo de Israel. Ahora, también Jesús, o sea, también Pablo tiene esta actitud que muestra pues el corazón de Jesús cuando dice que Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser redimidos. O sea, él se puso para que todos los demás pudieran ser salvados. O sea, esta actitud de Pablo pues no nos debería de sorprender, ¿no? Es la actitud del corazón de Jesús, igual que él dijo, yo, Padre, yo voy a ir a la cruz por ellos para redimirlos. Hazme a mí el pecado, mátalo en mí para que se puedan salvar ellos. Esta es la actitud de Pablo, ¿no? Esta que dice, pues hazme a mí anatema para que puedan salvar. Entonces, no es fácil estimar, pues, esta medida de amor, ¿no? De Moisés, por ejemplo, de Pablo expresado aquí, o de Jesús mismo. Ajá. Y aunque nuestra razón a veces es muy limitada y no lo podemos, pues, comprender, ¿no? O sea, ese amor tan grande, pues ese amor que sentía Pablo, que pesaba en su corazón, pues era lo que lo tenía así, ¿no? Tan triste. Ahora menciona que este pueblo, el pueblo de Israel, dice, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel, y lo hemos estudiado antes, o sea, pues era especial, pues porque Dios lo eligió, incluso le dijo, o sea, mi hijo eres tú, le dijo a Israel, mi hijo eres tú. Es por eso que dice que ellos tenían la adopción, ellos directamente, o sea, pasaron a ser la familia de Dios, porque Dios, Jehová,
en el Antiguo Testamento, o sea, le llegó a decir a Israel, Israel, o sea, mi hijo eres tú. Ellos por eso dice que tenían la adopción, la gloria. Recordemos que cuando estaban en el desierto, ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios en el desierto? Dice que había una nube. ¿Se acuerdan? La columna de fuego y la nube. O sea, la presencia de Dios era la gloria. Ellos son los únicos que han podido ver, tener, o sea, la gloria así visible entre ellos, o sea, el pueblo de Israel. Por eso dice que de este pueblo, pues, viene la adopción, la gloria, el pacto. Ajá, o sea, ¿y qué pacto? Porque hubo muchos pactos, ¿no? Pero acuérdense que el pacto que hace con Abraham, cuando le dice de la circuncisión y que le dice, y esto será pacto perpetuo de generación en generación. Ajá. Y así ustedes pues se van a definir que son hijos míos. Ese es el pacto, el que hizo con Abraham. Y recordemos que también ya estudiamos esta parte. La promulgación de la ley, pues a ellos les fue dada la ley de Dios a través de Moisés. Cuando subió al monte, Dios escribió las tablas de la ley. Después Moisés se enojó por lo que hizo el pueblo y rompe las tablas. Y Dios le dice, ahora las tablas las vas a escribir tú. Y a ellos les fue dada la ley de Dios, el culto. Recordemos que el tabernáculo era Moisés no podía entrar al lugar santísimo. Dios estipuló que solo los descendientes levitas podían tener acceso al lugar santo y santísimo del tabernáculo. Ellos tenían el culto, ellos presentaban las ofrendas para redimir los pecados del pueblo. O sea, todo esto le fue dado al pueblo de Israel. Nosotros ahora, o sea, no vamos a hacerlo menos, ¿no? Nosotros ahora ya tenemos entrada directa, tenemos a Jesús, pero eso no quita, hermanos, que Israel vio a Dios. Dios caminó con ellos, les mandó señales, les mandó, si querían carne porque estaban cansados del maná, les mandó codornices, querían agua, les daba agua, todo lo que querían Dios se los daba, ellos vieron la manifestación de Dios y les fueron dadas todas estas cosas. Y las promesas, pues ¿qué promesas? Pues todas las promesas, incluso las que nos alcanzaron, como las de Abraham, por ejemplo. Fue este pueblo al que le fue dado. Entonces, imagínense, el dolor que Pablo siente, pues, por sus hermanos israelitas perdidos, pues es aún más severos, ¿no? Cuando él considera, pues, cómo Dios los bendijo con todos los privilegios de ser su propio pueblo especial. Entonces, el dolor de Pablo, pues, es muy grande. Y luego dice, de quienes son los patriarcas. O sea, ¿quiénes son los patriarcas? Pues Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? De ahí viene, esos son los patriarcas. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y entonces de ese pueblo, de esa simiente, pues llegó Jesús. Y salió Jesús de ese pueblo. Entonces, Pablo también considera, pues, el legado humano, pues, de ser el pueblo escogido de Dios. Israel no solo, pues, nos dio los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no? Jesús mismo vino de Israel. Entonces, todo este legado espiritual hace que la incredulidad de Israel, pues, sea un problema y una congoja para Pablo. Que a pesar de todo esto, no pudieron reconocer a Jesús. Y de ahí viene ese dolor de Pablo. Ajá. Luego dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, esta es una de las declaraciones claras de Pablo, como les decía, de que Jesús es Dios.
Y es la primera declaración que hace de todo lo que hemos estudiado sobre esto, donde él afirma que Cristo es Dios. Entonces, dice el versículo 6 y 9, del 6 al 9. ¿Ha fallado Dios con su plan en cuanto a Israel? Pues vamos a hacernos esta pregunta antes de leerlo. No, o sea, Dios no ha fallado a sus hijos de la promesa. Dice el versículo del 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, ay, hermanito, se me fue tantito el internet, perdón. Retomo. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ajá. O sea, Dios no cumplió su promesa para ellos porque no vieron a su Mesías y ahora parecen maldecidos, podríamos pensar. ¿Cómo sé que Él vendrá por mí? ¿No? O sea, si Él no les cumplió a su pueblo, ¿cómo sé que Él va a cumplir lo que me ha dicho? Pablo contesta estas preguntas y él afirma que la palabra de Dios no falla. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice, un significado del nombre de Israel significa gobernado por Dios. Entonces, Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios, cuando dice que no todo Israel es israelita. Ajá. O sea, no todo Israel es gobernado realmente por Dios. ¿Falló la palabra de Dios? No. En lugar, o sea, no todos los que descienden de Israel, pues son gobernados por Dios. Esa es la respuesta. Y lo hemos leído, hermanos, cuando dice, no todos los que son o se dicen ser llamados hijos, o sea, de Dios, son realmente hijos de Dios, ¿no? Es lo mismo. No todos los que descienden de Israel, pues son escogidos directamente o que hayan decidido ser gobernados por Dios. Pablo nos dice entonces que nadie es verdaderamente Israel, a menos pues que esté gobernado por Dios bajo la autoridad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es la misma situación, hermanos, que con la palabra cristiano. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. No todos los que son llamados cristianos son verdaderamente seguidores de Cristo. No todos los que son o se dicen ser cristianos verdaderamente obedecen a Cristo o hacen la voluntad de Cristo. Es lo mismo, o sea, es lo que es el paralelismo, vamos a tomarlo, es lo que Pablo les estaba diciendo. Es que no todo, porque son llamados israelitas, pues aún así no todos, pues son gobernados por Dios. Es lo que Pablo intenta decir.
Dice, los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, la palabra de Dios no falló, porque Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales pueden o no ser los mismos que los de Israel. Y un claro ejemplo, pues somos nosotros. Nosotros no somos israelitas y sin embargo, nosotros alcanzamos, o sea, somos llamados hijos por la promesa. ¿Y qué promesa? Pues aquella promesa que un día le hizo a Abraham, donde le dijo que iba a ser padre de, ¿no? de muchedumbres. Nosotros alcanzamos a entrar en esa promesa. ¿Por qué? Porque somos llamados hijos por la promesa. Ahora, Pablo demuestra en esto que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie. Entonces, por ejemplo, Ismael, un claro ejemplo, y lo hemos estudiado porque lo conocemos. Ismael era tanto hijo de Abraham como lo era Isaac. Recordemos que Ismael era el hijo que tuvo con la esclava Agar, si recordamos esa parte. Era su hijo según la carne. Pero Dios le había dicho a Abraham, le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo de Sara. Entonces, Ismael era un hijo según la carne, pero Isaac era el hijo según la promesa que le había hecho Dios a Abraham de que iba a tener un hijo de Sara, su mujer. Porque dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ah? Entonces, uno era el heredero del pacto de salvación de Dios y otro no lo era. O sea, fíjense a dónde nos va a llevar Pablo con esto. Los dos eran hijos, hermanos, Ismael, y hay otro ejemplo que pone que también lo conocemos. O sea, otro ejemplo lo menciona, vamos a leer versículo del 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Fíjense, Jacob y Esaú eran hermanos. Y aquí viene algo bien importante, que Dios nos dé mucho discernimiento y nos enseñe. Los dos eran hermanos. Y Dios ya había escogido a Jacob. Dice que no había nacido. Él no sabía cómo iba a ser, o sí lo sabía, porque él es soberano. Pero Traes apagado tu micrófono, Yasa. ya, ahora sí. Se me fue el internet, perdón, se me está yendo. Ya voy a acabar. Entonces, ¿en dónde me quedé que me escucharon? Porque no sé hasta qué punto se perdió la conexión. Apenas lo de Rebeca, Manta, estabas en que Bueno, Dios entonces, había elegido a
Ya había elegido a Déjame- Jacob. Entonces, la elección de Dios entre Ismael e Isaac nos parece algo lógica, ¿no? O sea, bueno, Ismael era hijo de la esclava y este Isaac pues era hijo de Sara. Pero es mucho más difícil entender por qué Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de salvación de Dios en lugar de Esaú. Puede que no lo comprendamos tan fácilmente, pero la elección de Dios, hermanos, pues es igual de válida. Por eso hay que tener en cuenta la soberanía de nuestro Dios. Entonces, Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que hicieron Jacob o Esaú, porque ellos aún no habían nacido. La elección fue hecha antes de que ellos nacieran. Fíjense, antes de que ellos nacieran. Y tú te preguntarás, ¿tú crees que Dios te conoció hace 3 años, por ahí del 2012, ¿no? Cuando tú entraste a la iglesia. Él ya te conocía desde antes que nacieras. Él ya nos conocía desde antes que naciéramos. Y si un día Él nos encontró y llegamos a Él y nos regaló ese precioso regalo de la salvación, hermanos, o sea, no fue por lo que hayamos hecho desde el día que nacimos hasta que lo conocimos. Él ya lo había decidido antes que nosotros hubiéramos nacido. Fíjense, o sea, entonces, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, otra vez, sino por el que llama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, para que no pensemos que Dios eligió a Jacob sobre Esaú porque él sabía sus obras de antemano. No. Pablo señala que no fue por las obras. La razón para elegir se encontró en aquel que llama. La razón de Dios escogernos, llamarnos un día, es de aquel que llama. Es de aquel que llama. ¿Y quién es aquel que llama? No dice Apocalipsis, ¿no? Hey, yo estoy a la puerta. Y dice, y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es aquel que llama? Jesús. Jesús no es por las obras, especifica Pablo, es por aquel que llama. Y dice, el mayor servirá al menor. Entonces Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que sus hijos nacieran y repitió su veredicto mucho después de que Jacob y Esaú pues habían pasado de este mundo. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahora, esta parte, hermanos, debemos de considerar el amor y el odio el cual Pablo habla aquí con respecto a su propósito de elegir a uno para que se convirtiera en el heredero del pacto de Abraham. En ese sentido, o sea, la preferencia de Dios podría considerarse correctamente como una muestra de amor hacia Jacob y odio hacia Esaú. Ajá. Pero, o sea, no es que es odio literal, no. O sea, aborrecer aquí claramente parece significar como ser menos amado. O sea, amé a Jacob, pero amé menos a Esaú. Ajá. Y podemos ver esta parte, ¿no? Del aborrecer, de esta palabra que menciona en nuestra traducción. Aborrecer, lo podemos leer en Génesis 29:31. Deuteronomio 21:15. Si quieren anotar y después lo leen porque ya no me va a dar tiempo. Ajá. Mateo 6:24.
Lucas 14:26 y Juan 12:25. O sea, aquí es como esa parte que dice aborrecí significa, o sea, ser menos amado. Ajá. Entonces, en general vemos que Esaú es el hombre bendecido, o sea, no porque él no fuera el elegido de la promesa, pues Esaú no fuera bendito. Esaú era un hombre próspero, o sea, era bendecido, sí. Entonces, Dios aborrecía, o sea, vamos a verlo en este punto, en cuanto a la herencia del pacto, o sea, a él no le gustó Esaú para ser el heredero del pacto. Ajá, para él continuar, para que la simiente continuara en Esaú, más escoge a Jacob para que en Jacob consiguiera la descendencia. Y recordémonos que de esta herencia del pacto, hermanos, esta genealogía procede Jesús. O sea, es por eso que es importante. Ajá, esta es la herencia del pacto, porque de esta elección viene Jesús. Es la herencia del pacto. Entonces, no en cuanto a las bendiciones en esta vida o la venidera, simplemente Dios no estimaba a Esaú para la herencia del pacto, pero sí a Jacob. Y eso él lo decidió desde antes de que ambos nacieran. Él lo decidió. Ahora, podría sorprendernos y decir, es que, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Qué hacía Esaú que lo hizo menos digno? La pregunta sería, hermanos, que deberíamos hacernos, ahora ya lo que hemos estudiado, recordémonos que decía, no hay justo ni uno solo, todos somos pecadores, ¿no? Todos procedemos de lo mismo. En realidad, ni uno es justo. Más bien preguntémonos, ¿qué amó de Jacob? ¿Cómo es que amó a Jacob? Podemos entender que haya aborrecido al hombre, sí, como aborreció a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, pues por el pecado que había, ¿no? Pero Jacob igualmente era fraudulento, Jacob, como de hecho se llama así, ¿no? O sea, estafador significa. Ajá. Entonces, más bien preguntémonos, ¿cómo es que amó a Jacob? Podemos entender que aborreciera a Esaú o aborreciera a cualquier otro, porque pues todos éramos pecadores. Y entonces la pregunta sería, pero ¿cómo es que nos amó? Ya no, Jacob, ¿cómo es que nos amó a nosotros? ¿Cómo es que nos escogió a nosotros? Esa sería nuestra pregunta, o debería de ser nuestra pregunta. Ajá. ¿Qué vio en nosotros? No lo sabemos. Y a lo mejor es algo que no vamos a poder contestar, porque recordemos que no es por obras. Y aun si fuera por obras, hermanos, en serio, ¿vería algo digno de él en nuestras obras? No hay nada digno que podamos hacer. Todo lo hizo él, acordémonos. Pero qué bien nosotros que nos amó. Ese es el gran cuestionamiento. Y a lo mejor no lo podemos responder, pero nos ama y es un hecho. Y lo leíamos, y nadie nos puede separar de su amor, que es en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, nuestro mayor error al considerar las elecciones de Dios es pensar que Dios elige por razones arbitrarias, como si eligiera de una manera de Tin Marín de Dopingüe. Quizás no haya manera de comprender las razones de Dios o las razones que Dios tiene para elegir, y son razones que solo Él conoce, pero sus elecciones, hermanos, no son caprichosas. Él tiene una razón y un propósito. Él tiene una razón y un propósito para todos. Ya no me da tiempo, hermanos, de abarcar más. El siguiente viernes, primeramente Dios, independientemente de lo que hable con el pastor, yo pues retomo desde el versículo 14. Ajá. Desde el versículo 14, retomo.
Y entonces cerraría ahorita en el 13, porque ya no me da tiempo. Dios los bendiga mucho, hermanitos. Primeramente, Dios, nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos en la palabra de Dios. Y me da mucho gusto verlos, a los que pues todavía se conectan. Como que cada vez somos más poquitos, pero no importa. Dios nos bendiga, Dios los bendiga mucho, hermanos. Y espero verlos el siguiente viernes. Gracias, Yazaret. Bendiciones. Gracias, Bendiciones bendiciones. a todos. Les bendiga. Nos vemos. Adiós, adiós. Bye. Adiós. Ah. Ujú.